Juan, bueno, estamos con el grupo de Administración y Gestión Cultural de la carrera de Artes Plásticas en Bellas Artes. Hay más o menos unas 25 personas que hacen parte del grupo y como sabes, pues en otras visitas que hemos tenido también a la universidad, conversamos sobre cómo es el proyecto cultural y especialmente pues cómo son esas estructuras, esas visiones que tiene las personas encargadas de la cultura de esa institución para poder proyectarse a un público, para poder generar una programación. Entonces, me alegra mucho pues que nos puedas acompañar sabiendo de tu agenda y que nos contaras un poquito entonces lo que ha sido esa formación tuya y cómo la llevas a cabo dentro de la visión que tiene la universidad en el proyecto cultural. Eh, bueno, me dicen si escuchan bien y todo. Me alegra Sí, mucho, te pues, escucho. y les doy la bienvenida. Eh, ya habrá tiempo, con un poco de esperanza de que esto lo podamos hacer ya más presencial en un futuro que todos quisiéramos que sea muy cercano. Eh, Mira, pues la formación mía yo soy comunicador, pero todo el tiempo desde hace más de 30 años he estado trabajando es como en el sector cultural. eh, He trabajado con la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, con, con FENALCO y desde hace 9 años y medio con la Universidad EAFIT. eh, pues el tema de la cultura es, pues ha sido para mí como la forma de expresar también como mucho de mi deseo y de, de mis afinidades con el arte, con las artes, en fin. Y en el caso de una institución educativa es muy importante porque va mucho más allá de hacer una programación, de configurar una agenda programativa que no se puede quedar en todo caso en hacer eventos, sino en propiciar espacios donde no solo se, se visibilice el talento de esta ciudad, sino poder poner en diálogo a, a ese talento con otras expresiones del mundo. Lo mismo con las audiencias. Es también estimular, inspirar, sobre todo inspirar en una comunidad académica eh, otros asuntos que de todas maneras y hoy más que nunca son muy importantes en el sentido de que ya hace rato pues estamos tratando de entenderlo como una parte vital de la formación académica. Eh, es decir, esa formación académica no puede estar desligada del pensamiento de seres y de individuos ligados a la cultura y que cada acción que se hace en la cultura tiene que transversalizar en lo posible esa formación académica, porque esto aporta eh, como otra formación, otro discurso y otra visión, tanto de la vida como de esa formación académica. Eh, es, por otro lado, mm, tratar también de desacralizar el tema de la cultura, que para muchos, eh, y en un medio como el nuestro, la cultura a veces es mirada como
esa palabra pareciera tener ya una connotación elitista. Y entonces eso tratamos también como de desacralizarla, de ponerla en manos de la gente, que la gente se empodere y se la apropie como una parte de su equipaje diario, la vida cultural en la universidad. Y esto va pues, parte de las estrategias es como esta programación de exposiciones, de conciertos, de encuentros, eh, de encuentros con el cine, con la ópera, con la música popular, con la literatura, con las reflexiones mismas de la cultura y de su estado en un país como el nuestro, donde donde el gobierno, pues ya ustedes ven, por lo menos, no, no sé si a nivel latinoamericano, yo creo que sí, pero sobre todo en Colombia es muy precaria la actividad, la gestión por parte de lo público de la cultura, porque casi siempre corresponde como al alcalde o al presidente de turno, y casi siempre es una visión como de decorado. Entonces aquí las universidades cumplen y están cumpliendo una función muy importante, porque es casi como una oportunidad para entrar a llenar esos espacios vacíos que a veces lo público y esa ausencia de Estado no logra cumplir en la cultura. Es básicamente esto. De acuerdo, Juan. En esas programaciones, ¿cómo ha sido como esa apuesta por mostrar otro tipo de experiencias? ¿Cómo funciona esa complicidad entre la parte administrativa de la universidad para poder llevar eventos de calidad en lo presupuestal, en las personas que se asumen esa responsabilidad, o sea, el perfil de estas personas, como las visiones que tienen? ¿Cómo es ese perfil de la cultura que la universidad le quiere ofrecer a esos públicos? Sí, yo creo que ahí se ha construido una historia, por lo menos en EAFIT, se ha construido una historia donde eh, esas instancias del poder decisorio eh, han creído en este tema como una parte vital, y donde siempre uno de los objetivos de la universidad ha estado centrado en ser un epicentro cultural para la ciudad. Y pues de hecho yo creo que en parte cada día de estos últimos 30 años, EAFIT ha estado trabajando y sigue consolidando ese objetivo. Entonces, yo sí creo que eso no sería posible si en ese nivel y en esa instancia decisoria de la parte administrativa no hay un convencimiento y no hay una credibilidad en estos temas. Eh, entonces se ha convertido de alguna manera en una política mmm, que está en el centro de, de los objetivos de la universidad. Ujú. Eso es muy importante, porque pues yo conozco muchas pares, muchas universidades de la ciudad y del país donde no, donde hay pues oficinas de extensión cultural, o otros lo llaman bienestar universitario, y allí meten todo, eh, y creen que cultura es hacer dos o tres cositas y ya
sin hacer una reflexión que dé espacio de discusión y de deliberación y de co-creación con la comunidad académica, que finalmente es la que debería estar beneficiada de todas estas acciones. De acuerdo. Hay una sensación con la universidad, de pronto que en algún momento ha sido como cerrada una clase social, ¿cierto? De pronto se ha ido derrumbando más en los últimos años, pero la cultura se encarga también como de crear esos vínculos con el resto de la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo ha sido? Porque ahorita hablabas de que esa programación está dirigida a la comunidad académica, pero también está dirigida a la ciudad. ¿Ha Por sido supuesto. estratégico esa vinculación con la ciudad? ¿Cómo han logrado como crear esos públicos también? ¿Cuáles han Sí, sido, digamos, como esos detalles que han hecho que puedan convocar así ampliamente? sí, yo creo que además como en particular la universidad EAFIT ha configurado un proyecto desde hace ya más de una década de ser una universidad parque y ser un espacio de ciudad también, eh, y estamos formando ciudadanos, porque parte de esa gestión cultural tiene que ver con formar ciudadanía, eh, con diseminar eh, el tema de la cultura y, y empoderar a la gente con, con elementos, con acciones que empoderen ese sentido crítico, esa cultura, y eso va mucho más allá del público interno, que es la comunidad académica, y siempre se trasciende a la ciudad, porque en el objetivo mismo de la universidad está ser un epicentro de la cultura. Y por eso, pues, por lo menos en ese sector de la ciudad, EAFIT es ese referente que ya está como en la memoria de la gente y que está como en la cotidianidad de la gente como ese epicentro de la cultura. Entonces no está desligado y, y sus espacios siempre están abiertos para la ciudad. De hecho, hacemos pues como muchos proyectos de ciudad pasan por allí. Sí. Juan, hay, como lo decías ahora, hay varias líneas de impacto de lo que, con esa programación, que son exposiciones, son conciertos, son publicaciones, la línea editorial también es muy fuerte, la producción permanente, los ciclos de cine, de ópera, de música popular, la literatura, también tienen como toda esa formación en cursos de extensión en artes, ¿cierto? Hay como una forma de acoger a todos esos públicos de manera muy intensiva. Eso está en tu cabeza, pues estás tú responsable de toda esa parte de la extensión cultural de la universidad. Eh, ¿Cómo ha sido como esos ejemplos que a ti te enorgullecen de pronto, como logramos traer a este artista, logramos hacer este evento a pesar de todas las complejidades? Es que, esa pregunta es como celebrar eso que es los logros de todo ese proyecto cultural desde tu experiencia y qué es lo más complejo. Sí, mira, yo creo que más que nada es como una ambición que siempre me ha acompañado, y es que yo creo que Medellín tiene una sensibilidad que hubiera sido muy interesante si hubiera podido estar de la mano de una buena formación de públicos, que eso es vital y que eso es también parte importante, eh, es parte importante de toda esta gestión, la formación de públicos. Y cuando digo formar públicos es formar individuos críticos,
con criterio, eh, y, en aras de eso, toda esta programación que no solo ha estado integrada y a lo largo de este tiempo ha permitido poner en sus escenarios figuras tanto locales, nacionales como internacionales, eh, hacen parte de eso, de generar como una mirada cosmopolita y poderle, que también lo decía ahora, poder inspirar a la gente. Entonces, poder traer desde una figura como Fátima Miranda de España, o Swans, o Lidia Lonch, o la Sibelli, eh, o Lee Renaldo de los Sonic Youth, en fin, hasta figuras de la música clásica como el Arditi String Quartet de Inglaterra, que son los grandes expertos en interpretación de la música contemporánea, y así pues una lista muy grande, que no los trae uno, pues no los traemos solamente pues para sacar pecho, sino también que haya unos espacios de diálogo con estos grandes artistas, con las audiencias, con la comunidad académica, con la ciudad, porque ellos son inspiradores, estos artistas. Y lo mismo con las exposiciones de arte, eh, poder traer no solo el talento local en un umbral, en los ciclos de umbral, eh, poder hacer rescates de nuestra memoria que ha sido muy olvidada y muy ignorada, de fotógrafos y de artistas plásticos. Eh, Eso pues tener a una figura como Flor María Bujot, eh, eh, como Javier Restrepo y como tantos de los jóvenes talentos que han pasado por Umbral, por el ciclo de Umbral que es anual, eh, eso ya pone en diálogo y yo creo que ayuda también a cambiar el chip. Entonces, la gran ambición con esto es poder incorporar en los estudiantes, en los profesores, como esa cosa de, así como se hacen otras cosas cotidianas como la rumba, como todo, que esto sea parte como del alimento diario y de las necesidades primordiales de los individuos. Por acá, a propósito que hablabas de las exposiciones, ya llegó SolarStreet, está acá en un perfil anónimo, está ahí como... Y yo los debo dejar. Ah, bueno, Juan, yo te pregunto entonces la última cosa. En este tiempo que vos has estado en EAFID, ¿has visto esa transformación del impacto cultural? ¿Has podido evidenciar y además coincide con lo que decías ahora? O sea, desde que haya como una mirada administrativa que estaba en cabeza del señor Juan Mejía, Juan Luis Mejía. Juan Luis Mejía, que ya terminó de ser rector hace como un año, hace un poco de tiempo, eso le causó pues como al proyecto cultural una transformación al cabo del tiempo que tú ya llevas allá, que son ¿cuántos años? 9 años y medio. Wow. Sí, en ese tiempo que se nos pasó volando, Juan, ¿has visto como un fortalecimiento del proyecto cultural? Mira, yo creo que sí, al punto de que el año pasado configuramos ya una mesa de cultura interna, Ujú. para que ayude para fortalecer un trabajo más coherente y más armónico, porque eh, en la universidad no solo extensión cultural genera acciones en torno a la cultura,
sino que hay muchas otras dependencias que generan cultura, las mismas escuelas, la editorial, la biblioteca, la universidad de los niños, en fin. Entonces, poder congregar todas esas acciones para ser más visibles, tener unas acciones de mayor impacto y de mayor alcance, eso ya va dando cuenta que hay, que hay un interés y que ha habido como esa transformación. Y una cosa que así ya muy puntual, que me alegra mucho es que cuando yo llegué, de todas maneras, esta es una universidad privada, eh, es una universidad donde estudia algunos de los estratos altos de esta ciudad y de este país. Y me encontré con un poco de apatía por la gente hace 9 años para los eventos y todo. Y a la vuelta de estos 9 años he sentido que mucha más gente, muchos más estudiantes y profesores buscan y han encontrado en estas expresiones y en estas gestiones y estrategias eh, como otra fuente de conocimiento, de enriquecimiento a la vida académica. Excelente, Juan. Qué nota tener ese balance y pensar que se ha desarrollado la gestión como una amalgama vinculante de una comunidad universitaria. Sí, eso debería de ser, y sabes que una cosa que también me queda claro es que eso debería de comenzar en la escuela. En la escuela, esa, ese aprecio por la cultura como una parte esencial, no como un decorado, que es como nos tocó a muchos de nosotros vivirlo, a los que tuvimos alguna fortuna o privilegio de vivir en la escuela, algún profesor, alguna acción en torno a los temas del arte, a las reflexiones y discusiones sobre la cultura. Yo creo que eso tiene que estar, se tiene que incorporar desde esa sensibilidad desde la escuela. Sí. Y como este es un país que también en su educación se ha centrado mucho en, en formar eh, gente de negocios, todo lo que dé plata, y bueno, y ahora en estos últimos años salen con la tal economía naranja, que parece que todas esas naranjas salieron muy agrias y muy vinagres, y que a eso hay que repensarlo porque es muy importante, y que cuando se habla de cultura y se habla de arte no se está hablando de pobreza ni de que es una cosa que de pérdida. No, aquí hay otras ganancias y otro plus. Otro plus que es, mm, puede verse como un intangible, pero que a lo largo del tiempo representa eh, e impacta para grandes beneficios en, en una sociedad, pues. Ujú. Qué bien. Ah, bueno, Juan, muchas gracias por Listo, acompañarnos. claro, Y bueno, saludos a todos. ya tendremos tiempo de que se acerquen por allá y te saluden físicamente cuando podamos ir a la universidad, que teníamos esa programación pensada para hoy, estar allá, pero no se nos dieron las cosas. Esperamos que muy pronto sí se pueda suceder y asistir a toda esa programación que has implementado eh, con tanta contundencia, tan recurrente, pues como con tanta disciplina a lo largo de los Listo, años, porque pues eso requiere bastante esfuerzo. Entonces estaremos en contacto, pues gracias. claro, Omar. Saludos a todos y gracias.
Listo. Sol, bienvenida. ¿Puedes encender la cámara, por favor? Hola, no. Ah, no te da para encender la cámara. ¿Me escuchas? Sí, No sé, te escucho. no sé por qué no está encendiendo la cámara. Ah, listo. Voy a buscar una foto tuya por acá en Facebook. Ah, tú no las pones en Facebook. No, es que, es que estás muy anónima por ahí, en el No sé por qué panorama. no Tranquila. sé por qué no me enciende la cámara. Sí. A mí es que se me está dañando los audífonos. Entonces, eso, ahorita tenemos pues como esta cosa de la virtualidad. Incluso vos estuviste haciendo un estudio sobre eso, sobre estas nuevas formas de relacionamiento. Y empecemos pues también como nombrando esa parte sobre cómo ha sido esa formación tuya, cómo te has vinculado a esos procesos culturales, especialmente de las artes plásticas y a la Universidad de AFIT. Y dejemos en fila también esto de esa reflexión que producto de tus estudios, de tus intereses personales, también le has dado al tema de la pandemia. Empecemos por lo primero, Bueno, ¿cierto? primero los saludo. Los saludo pues a todos, agradezco tu invitación, Omar, y bueno, pues este camino como pues que he emprendido pues como con el arte, pues ha sido como un camino largo y en mi caso pues ha empezado más desde la teoría. Digamos que mi primera formación es de filóloga clásica. Mi primera profesión, fui periodista como muchos años y bueno, digamos que con el tiempo yo me he ido como perfilando, o sea, pues como que siempre me interesó mucho el arte como desde esta parte teórica y con el periodismo yo me fui como acercando pues mucho como al tema, ¿cierto? Pero digamos más desde una parte como más comunicativa, aunque pues yo pues trataba de que empecé como unas investigaciones, digamos, personales, ¿cierto? Y ya con el tiempo, yo me fui especializando pues como en el tema de la escritura del arte y hice la maestría de Historia del Arte en la Universidad de Antioquia. Entonces ya desde allí ya pues como que cada vez me fui perfilando más, digamos como que no es una profesión con una línea muy clara, ¿cierto? Uno ve una línea muy clara, si uno estudia medicina o si estudia ingeniería, o sea, como que uno sabe más o menos cómo llegar a trabajar en lo que uno quiere. Digamos que esto ha sido más como por tanteo, como buscando como caminos oblicuos, pues como que también me parece como interesante para ustedes, como entender esa parte, ¿cierto? De ustedes salen como artistas, y entonces, bueno, y uno aquí cómo hace para, digamos, dedicarse a la escritura sobre el arte, o cómo hace para hacer gestión cultural, ¿cierto? Esos no son como caminos tan nítidos como los que hay en otras profesiones, pero yo creo que con persistencia y con ir buscando como las oportunidades, los espacios, e incluso crear el espacio si no existe. Que yo creo pues que eso es un poco como lo que yo he hecho, como digamos, pues crear ese espacio, digamos, y yo en este momento puedo decir que estoy dedicada 100% pues al tema de la investigación, al tema de la escritura y al tema de la curaduría. Por ejemplo, siempre hay como una opción de la pedagogía. Yo no digo que sea mala ni que sea secundaria, hay personas pues que lo tienen como en sus prioridades y creo que es importantísimo pues para la sociedad, para la escena del arte, para todo esto, que tengamos pues como la parte de la pedagogía, pero a mí personalmente, a mí me ha interesado más la escritura que la parte de la pedagogía, pues, o digamos hago pedagogía de otras formas, ¿cierto? Que todo esto lo digo para decir pues como que la vía que uno por lo general tiene es digamos, ser profesor, que no es que no me guste y lo he sido y todo, pero digamos no,
he podido, digamos que eso sea una de mis actividades y he podido dejar, pues he podido tener como el espacio para hacer las investigaciones, que es difícil a veces, pues mejor dicho, yo he sido como totalmente independiente y me ha tocado crear el espacio, ¿cierto? Porque muchas veces a uno le preguntan, ay, ¿cómo hacemos? Yo quiero ser curador, yo quiero ser tal cosa, yo, pues como si eso hubiera, como que si eso hubiera sido, como si eso fuera fácil, ¿cierto? Que hubiera un botoncito donde uno dice, bueno, quiero ser esto. También llegar ahí ha sido un trabajo. Yo lo digo también como un poco como para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿cierto? Que cuando ustedes salen por la carrera que escogieron, no va a estar ahí pues el puesto esperándolos, por decir algo, sino que digamos ese espacio es como responsabilidad de ustedes, es una parte como también creativa de ustedes para que puedan pues como llegar a hacer lo que quieran hacer, porque ustedes también como artistas tienen absolutamente todos los espacios. Entonces, eso pues es como lo que quisiera decir. Sol, a propósito, aquí te estoy mostrando fotos de internet, del video de la entrevista con Oscar Roldán en la Universidad de Antioquia. No sé si eso se te hace muy extraño estar viendo esas imágenes, pero quería que te fueran conociendo pues, los estudiantes. Seguramente... A ver, creo que ya como que solucioné lo de la cámara, creo. Espérate, no, nada. Nada. No, bueno, listo. No sé por qué no me está dejando prender esa cámara. ¿Quieres? Yo aprendo. Pero ahí parecía que alguna mague hizo eso. Sí. Ahí parece que está llegando la imagen. Bueno, creo que ya, sí, ahí está. Eso, qué bien. Bueno. Ya. Bueno, Sol. Hola. Qué bien. Entonces, muy bacano eso que dices de poder cada uno convencerse del camino que tiene que hacer, que no está esperándolo y que la universidad no le dice exactamente cuál es, ni el medio, sino que cada uno se va convenciendo de eso. Ajá. Sí, esto es un medio pues como muy cerrado. Pues yo lo digo porque a mí se me acercan personas, ay, ¿yo cómo hago para, cómo hago para publicar un libro? Tengo un libro, ay, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago? Es un camello. Esa forma de uno preguntarse por dónde coger, pues hace que se ponga en experimento uno mismo también, como para qué soy bueno, ¿cierto? Y qué es lo que más me apasiona. Tú te has dado pues como ese gusto de poder dedicarte a la investigación con todos los caminos pedregosos que eso pueda representar en este país además, ¿cierto? Que no puedes vivir toda la vida subsidiada para que te dediques a investigar, sino que tienes que ir compitiendo por becas, por recursos, para poder sacar adelante tus ideas. Y eso es un desgaste grande. Pero entonces le has apostado como a unas preguntas. ¿Cuáles han sido esas líneas a las que le has puesto el foco para tu desarrollo investigativo? Bueno, pues como les decía, pues digamos que como que mi foco, pues, a ver, a mí siempre he tenido como esas dos líneas que para mí son muy importantes, que son la escritura y las imágenes, ¿cierto? Escribir con imágenes, imaginar con la escritura. Entonces, digamos, a mí me ha gustado mucho como siempre, o sea, como que ese es mi sitio, digamos, como que ahí es donde yo digo, aquí es donde yo me paro, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo he podido hacer, digamos, como investigaciones teóricas que, sin embargo, siempre están atravesadas por imágenes, ¿cierto? Y por el otro lado, hacer curadurías que están atravesadas, pues, como por la escritura, por la literatura. A mí me gusta mucho como hacer ese cruce entre escritura y literatura, imágenes, el cine. O sea, como yo pienso pues que es algo como un poco interdisciplinario. Yo también he tenido como, digamos, alguna experiencia en documentales, bueno, entonces digamos que ha sido eso. Y ya como en cuanto a temas, pues ha habido como un tema que ha recorrido pues como todas mis cosas, yo creo que desde que era periodista o cuando trabajo como periodista, porque todavía lo hago, es el tema como del cuerpo, como todos los imaginarios acerca del cuerpo en Colombia y
entre las cosas que se cruzan con esta investigación están el tema de, como digamos, de la violencia política y del género. Entonces, digamos que han sido como, es como cuerpo, violencia política, género. Como todas las vertientes del cuerpo, a veces el cuerpo ríe, a veces el cuerpo llora. En Colombia ha llorado más el cuerpo que reído, pero me han interesado pues como esos dos aspectos. Bueno, ya nos vamos a entrar pues, de las mujeres, todo eso, sí. Ya vamos a, sí, claro, el tema de las mujeres, el tema de lo colonial, ¿cierto? El tema de lo étnico también, pues. Sí. Es que ahí hay un tema muy interesante de conversar, pero también vamos a hablar de la programación de DAFID. De todos modos, sí me gustaría como lo que los estudiantes, el grupo que está acá, pudiéramos recomendarle para acceder a tu trabajo, ¿cierto? O sea, tú tienes libros, tienes esa exposición en el Museo de Antioquia, o sea, ¿cuáles son como esos lugares donde encontramos todo ese trabajo que tú haces? Bueno, digamos que básicamente como la parte teórica, en academia.edu, así como por Sol Giraldo, ahí pues tengo como colgado pues la mayoría de los PDFs de, digamos, de mis publicaciones, de libros, de artículos y de catálogos. Entonces, digamos que yo tengo como una línea muy grande en artículos, porque como les digo, yo escribo en muchas partes, ¿cierto? Escribo como en medios, a veces en medios que son más masivos, más de divulgación, a veces en medios más especializados, pero como que una parte como importante es pues como que no tengo un solo espacio, sino que escribo aquí, entonces como una manera de recorrer eso, están ahí pues como toda esta línea de los artículos que han sido durante muchos años, en muchos medios, pero digamos con temas muy claros, que son como los que tú mencionas, ¿cierto? Que es el género, la violencia política, la memoria, digamos, como reflexiones también sobre de coloniales, digamos, pues, y que llegan, pues, sí, como desde un arte religioso, pero termina, pues, como con el arte, pues, ahora como político, que se hace como tanto en Colombia. Y tengo la línea de catálogos, pues, que yo he hecho, pues, exposiciones también en varias partes, o sea, digamos que como que mi lugar siempre ha sido como el de independiente, entonces, por ejemplo, con EAFID, digamos, es con quien tengo mi relación más estable, pero no estamos casados. Digamos, trabajo hace muchos años con ellos, o sea, casi que desde que entró Juan Antonio Agudelo, pues que debo decir pues que allá mi trabajo siempre ha sido en conjunto con Juan Antonio Agudelo. Y entonces, digamos, ahí tengo una serie como la serie más grande de catálogos, pero también he hecho pues como catálogos en otros espacios, entonces también todo eso está en academia.edu. Y también has hecho unas monografías que han contribuido al reconocimiento de la trayectoria de algunos artistas como Liliana Angulo o Clemencia Echeverry. Sí, es esto, bueno, como que otro espacio que es como muy importante para los investigadores, también para los artistas, es el de las becas que hay en el país, ¿cierto? Hay becas a nivel nacionales, que son las del Ministerio de Cultura, y también hay becas pues aquí de la Secretaría de Cultura, digamos como que yo he aplicado en varias ocasiones y pues he podido por ese medio también financiarme ciertas investigaciones como estas que mencionas, que son investigaciones. Liliana Angulo tiene que ver sobre todo, o sea, nuevamente con el tema del cuerpo, con el tema de la mujer, pero muy atravesado pues como por los problemas raciales. Y Clemencia Echeverry, también como una artista mujer, quien ha mirado muchísimo como el tema de la violencia y de la memoria atravesado por el cuerpo digamos, en la historia colombiana, ¿cierto? Y, por ejemplo, eso lo hice como con esas becas, con becas de la Secretaría de Cultura, he hecho también varios ensayos. Digamos, estas becas han venido decayendo un poquito para los investigadores, porque antes era la posibilidad de hacer un libro, una monografía, cada vez es menos, ya más es como más ensayos, pero entonces digamos que al principio hice un libro que se llamó Cuerpo de Mujer,
se me olvidó, fue de mujer, pues a veces parar más, ya se me olvidó. Fue como mi primer libro, que fue como muy, digamos, a partir de ahí, yo, digamos, como los temas que yo abordé ahí, eso es un libro como del 2010, yo los he ido reelaborando, de ahí salieron varios libros y varias exposiciones, ¿cierto? Y además de eso he hecho varios digamos, como becas de ensayo, con temas también nuevamente sobre género. Hay otro tema que está, pues como que ha ido creciendo mucho, que es el tema del espacio público, de arte y espacio público. Entonces, también he hecho algunos ensayos en este espacio. Qué interesante, porque aquí hay muchos estudiantes que se enfocan en esa línea y ahora más con las condiciones actuales que nos vemos abocados a enclaustrarnos en la virtualidad, pero también poder evitar el contacto social y pasar de largo por un espacio público en estas avenidas, en estos parques, también da acceso al arte de una manera muy potencial, ¿cierto? Como un lenguaje que está en desarrollo. Claro. Y digamos, y las interacciones con ese arte, pues, que hay en el espacio público, las interacciones desde los performance, ¿cierto? Como de otras activaciones, ha sido pues como también, ha sido pues como el motivo de reflexión. Sí, Sol. En la universidad, entonces, como nos contaba también Juan Antonio ahorita, hay como varias líneas de producción cultural, ¿cierto? En la que tú te insertas más directamente es en la parte expositiva. Y no solamente en la sala de exposiciones, sino también cuando has llevado al cuerpo habla, cuando has intervenido el espacio de circulación de la universidad. ¿Cómo ha sido pues como esa mirada tuya sobre esa programación? ¿A qué cosas le apuntas? ¿A qué cosas dices, no, esto definitivamente yo no puedo por ahí? ¿Cómo ves la estructura de ese proyecto expositivo y tu relación con ella? Bueno, eso también es una historia larga y es una historia de acomodarse como en un buen sentido. O sea, claro, uno como artista, como cuando se está más joven, pues, hay como ese miedo como con el sistema, ¿cierto? De que yo no me voy como que no me voy a dejar del sistema, que hay que salir a quemarlo todo, incendiarlo todo. Y bueno, yo no digo acomodarse como en el sentido de que uno de alguna manera como que pierda los dientes, ¿cierto? Sino que también tiene que haber como una sensatez de leer el medio, y digamos que mi estrategia ha sido, creo que siempre, porque yo no sé si la ventaja o la desventaja de que he trabajado como con instituciones muy grandes, o sea, digamos como que hay personas que tienen su pequeña galería, entonces pues maravilloso, su pequeño espacio, pues maravilloso, ¿cierto? En una parte, pues como se dice, cabeza de ratón, ¿cierto? Entonces ahí uno maneja todo, pero yo por lo general he sido cola de león, o sea, yo he trabajado como en medios grandes, por ejemplo, cuando yo he sido periodista, yo trabajé como en El Tiempo, en El Espectador, en Semana, que son instituciones muy grandes, muy definidas. Entonces, ¿qué puede hacer usted ahí? ¿Cierto? ¿Qué puede hacer? O decir definitivamente eso no va con mis principios, no trabajo ahí, o cómo puedo ser caballo de Troya, ¿cierto? Entonces yo creo que siempre he sido como caballo de Troya, pues lo he intentado, ¿cierto? Lo he intentado, o sea, como que he metido siempre como tratando aquí, estar en un periódico donde no se manejaba, digamos, el tema del arte, irlo metiendo, no sé qué, pues como, y en AFID ha sucedido eso, ¿cierto? AFID es una institución muy grande, muy conservadora, aunque tiene como la ventaja, por ejemplo, de que no es una institución, digamos, muy religiosa o muy política, ¿cierto? Porque hay como instituciones que son muy politizadas, como en un mal sentido, o muy, digamos, por decir algo, como otras que son pues muy con la iglesia. Entonces, digamos, ellos, hay algo extraño, en alguna manera hay libertad, ¿cierto? Hay como libertad, pero uno sabe pues que la AFID, que es una institución, que digamos las exposiciones tienen que ver como con esa gran marca de
de fábrica, que es la universidad con esa gran marca institucional. Y digamos como que haber empezado poquito a poco, yo primero solamente hacía los catálogos, ahí digamos como que el curador oficial era Alberto Sierra, entonces digamos él hacía las exposiciones, pero yo hacía los catálogos y las investigaciones trataba de ir un poquito más allá de lo que él estaba ofreciendo en la exposición. Bueno, y ya con el tiempo, digamos que yo ya digamos que a mí ya me dejaron ser la curadora, entonces pero entonces hay muchas curadurías que son, digamos, de la institución, o sea, que son encargadas, y bueno, entonces ahí también uno se tiene que plantear, bueno, ¿qué de esto me interesa, cierto? Ser sensato, saber dónde está uno parado, pero un ejemplo lo daría. Se hizo yo ya con esto de la pandemia ya perdí fechas, pero creo que fue en el 2019, se hizo una gran exposición de obras sobre la independencia de Colombia, sobre la conquista, porque eso se trataba de una colección que le había llegado a la universidad, que estaba cerrada, que se quería mostrar. Entonces a mí simplemente me dijeron eso, entonces yo me pude haber listo, hacer una obra, hacer una exposición, como se hicieron trabajos en ese momento en la misma universidad, simplemente volver a hablar de Córdoba y hacerle pues las venias a Córdoba y a Bolívar y no sé qué. Entonces yo cogí esas obras y deshice una lectura, precisamente, una lectura un poco iconoclasta a qué es el héroe, ¿cierto? ¿Qué ha sido el héroe en Colombia? Como, digamos, ese discurso ese discurso del héroe, qué tan, digamos, qué tan blanco es, qué tan patriarcal es. O sea, bueno, entonces, digamos, se hizo una exposición, salieron todas estas obras, pero se le hicieron esas preguntas, o sea, no se aceptó al héroe como tal, sino que de alguna manera se socavó al héroe, sin ir a hacer una cosa, digamos, que fuera chocante ni nada, sino simplemente se planteó una perspectiva, se hicieron unas preguntas y la exposición giró alrededor de eso. Entonces allí podía llegar gente, que sucedió así, llegar espectadores, y otra vez, porque ahí es muy chistoso, pero hay pues unos amantes de Córdoba, hay unos amantes de Santander, y llegar allá todo, pues gente que llegaba a ponerle su florecita a Santander, pero también, si se leía bien, o sea, si se era como atento, como las claves que iba dejando la exposición, realmente era una lectura bastante crítica sobre la historia oficial de Colombia. Entonces, digamos que esa ha sido un poco ya mi estrategia. Digamos que no he sufrido, yo me lo he gozado. O sea, es muy interesante trabajar en una institución donde hay, digamos, recursos para hacer exposiciones grandes, para hacer exposiciones, para hacer estos catálogos. En Medellín no suele haber mucho instituciones que hagan catálogos. Yo digo que ni en Medellín ni en Colombia. Entonces yo me he gozado eso, lo he gozado, he aprovechado lo posible, y digamos que ha sido cosas, pero también teniendo como, claro, la sensatez de dónde estoy y de cómo puede hablar uno desde allí, y dejar como planteados muchos niveles de lectura, ¿cierto? Tú puedes llegar hasta un nivel, es más superficial, o puedes ir navegando, y bueno, esa ha sido pues como, digamos, mi estrategia allí frente a las posibilidades de la institución, ¿cierto? Las posibilidades y formatos de la institución. Uno tiene que entender que son formatos. Ajá. Qué interesante, Sol, pues como toda esa experiencia de vivir desde adentro, esa producción de exposiciones de gran escala, además porque parece desde afuera que todo fuera muy rosa, ¿cierto? Cuando se dice de los grandes nombres como de AFIT, que tienen plata, uno dice, no, ya se debe trabajar muy bueno, pero siempre también sufren internamente esos debates internos para poder lograr credibilidad en cada uno de los proyectos, defenderlo, y muchas veces vos plantear, por ejemplo, una tesis curatorial y tener que entrar a defenderla, convencer a los implicados, y también tener como ese tacto de no necesariamente autocensurarte, pero sí ir pisando hilando delgadito, para no herir susceptibilidades, porque ahí están los que también están como apostando por esa inversión, ¿cierto? Por poder aportarle a la comunidad esos contenidos. En esa producción de la sala de exposiciones, ¿cómo se divide, cómo se plantea los contenidos que surgen de ese espacio?
Bueno, yo creo que esto es algo que va a cambiar en esta nueva administración. Digamos como que venimos de una administración, al doctor Juan Luis Mejía, que él, digamos, era muy amante del arte y esa sala era pues como su niña mimada, ¿cierto? Y eso tenía su parte buena y su parte mala porque, digamos, pues, o sea, allí se exponía lo que finalmente él decidía que se podía exponer o no se podía exponer, ¿cierto? Pero, digamos, por otro lado, digamos, la apoyaba mucho, ¿cierto? Y era, pues, para él era un evento importantísimo. O sea, para él las exposiciones, pues, él bajaba de su Olimpo y él, pues, él estaba súper pendiente sin inmiscuirse tampoco demasiado, digamos como que era el momento, los temas se tenían que decidir con él, pero ya cuando tú tenías un tema ya podías trabajar y pues digamos que a mí me fue como bien en ese sentido, pero digamos que había pues era una línea como muy vertical, ¿cierto? Que uno, como les decía, como caballo de Troya a veces, lograr ciertas, por ejemplo, un artista como Flor María Bow, yo lo considero un gol personal, ¿cierto? No tiene que ver para nada con la estética de Afid, para nada. Se logró hacer con ciertas fricciones al principio y finalmente se volvió la exposición de mostrar. Todo el mundo quedó maravillado con esa exposición, la artista es maravillosa, es muy fuerte, muy radical, pero se logró, pues, digamos, o sea, ya, mira, ahora Juan Antonio hablaba de exposiciones y la mencionó, me pareció como interesante, ¿cierto? Porque, digamos, en su momento fue como una exposición luchada. Ya con esta nueva administración, no sé, estamos todavía como no sé, como equilibrando las cargas, pero siento que ya, por lo menos hasta el momento, hay como más libertad para, digamos, para escoger esos temas, ¿cierto? Porque, digamos, ya no, o todavía no hay como un ojo tan sobre la sala, ¿cierto? Que realmente era importante, como en la administración anterior. No sé, estamos como en una etapa como de ajustes, pero siento pues que yo creo que eso ya va a ser un tema que ya va a estar más en extensión cultural que en rectoría, como hasta el momento. Pero todavía no sé, pues estamos como en esos ajustes. Igual pues no es como que se levantó diciendo a mí me gusta este tema, sino que también hay como una lectura de los públicos, ¿cierto? Como me gustaría que la universidad, que este público que nos acompaña, reconociera este fenómeno cultural, y así se han ido dando como unas líneas, como que es esa reseña o reconocimiento del patrimonio fotográfico, que ha hecho que así también se vuelva muy referente a, así como la piloto, ¿cierto? Y pocas instituciones, pocos nombres, son 3, 4 los que le apuestan a eso en la ciudad. Y está esa línea, está la de los artistas jóvenes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas líneas a las que le apuestan? El artista que ha sido olvidado, que aquí le hacen esa exposición para volverlo a traer a la historia del arte vigente. ¿Cómo es esa división de líneas? Sí, digamos que no es una cosa como tan esquemática, pero sí ha ido como sucediendo, ¿cierto? Y también tiene nombre propio, o sea, hay que decir que estos últimos años estuvieron muy marcadas pues, como por la gestión del doctor Juan Luis Mejía con la fotografía, y sobre todo hablamos de la fotografía histórica. Digamos, él ha sido y es uno de los grandes teóricos, investigadores sobre la fotografía del siglo XIX y principios del siglo XX en Colombia. O sea, él, digamos, logró poner ese tema en la agenda nacional y lo ha hecho como desde las instituciones por las que él ha pasado, ¿cierto? En la Biblioteca Piloto, él fue el primero que se le ocurrió recoger una cantidad de estudios de fotógrafos que estaban perdidos, que estaban en la calle, pues recogerlas así de cajas que estaban tiradas en la calle, y creó una primera exposición que se llamó 100 años de la fotografía en Antioquia, pues junto con otros curadores, pero digamos eso fue como hay algo importante, y eso tuvo mucho que ver con la Biblioteca Piloto porque él trabajaba en ese momento en la Biblioteca Piloto, y él ha seguido con el tema, y ya desde AFID
para él han sido importantísimos como seguir con esas revisiones, unas revisiones que ya no las está haciendo tanto la piloto o no las estaba haciendo, ¿cierto? Creo que la piloto está volviendo como a tomar este rumbo. Y desde AFID, digamos, había las posibilidades de hacerlo. Y digamos, también hay como unos historiadores que pertenecen como a la academia, a la parte académica pues de AFID, que tienen esas investigaciones. Entonces, digamos, se han hecho exposiciones monográficas sobre fotógrafos tan importantes como Obando, Pastor Restrepo, la familia Duperli, perdón. Bueno, entonces eso siempre es Iván Marino Rodríguez, bueno. Entonces, digamos, eso ha sido como una parte, o sea, como que esta sala de AFID ha sido como un observatorio y digamos como que ha vuelto a llevarle este tema a la ciudad, ¿cierto? Es un observatorio constante, o sea, siempre cada 2 años, cada año se está revisando ese archivo que digamos es como de los grandes patrimonios que tiene el arte local, son estos archivos de los fotógrafos del siglo XIX, que son archivos reconocidos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y digamos que EAFID ha estado ahí todo el tiempo. Otra gran línea que tiene AFID es hacer rescates de maestros, ¿cierto? Aquí por lo general los dejamos morir antes de darles las gracias, ¿cierto? Darles las gracias por el mundo que nos dejaron ver, por el mundo que nos dejaron, por el mundo, o sea, que nos inspiraron, ¿cierto? Todos esos maestros nos han inspirado y muchas de las cosas que se están haciendo ahora tienen que ver con ellos. Entonces, allí se han hecho rescates de maestros como Jorge Ortiz, como Dora Ramírez, bueno, se me escapan, y pues digamos que una de las últimas fue Flor María Wout, que es pues como que se trata de eso, o sea, como revisar una vida, revisar la historia de una vida y ponerla como en la historia del arte, ¿cierto? Porque por lo general en Colombia la historia del arte se sigue haciendo como desde Bogotá, ¿cierto? Entonces esta ha sido una manera como de insertar, o sea, personajes que han estado un poco perdidos, como ponerlos en su lugar, contextualizarlos, verlos juntos. Jorge Cárdenas fue como otro de estos maestros. Bueno, esa es como otra línea importante. Y otra, pues, que es, puede ser como más interesante para ustedes, pues aprovecho también la ocasión como para invitarlos, como a que estén como muy pendientes, es digamos, una exposición que se trata de hacer anual, no siempre se logra, pero, y eso tiene que ver mucho con Juan Antonio Agudelo, desde que él llegó, desde hace 9 años, a él le parecía como que era algo que se estaba quedando por fuera, era como un observatorio como a los artistas emergentes, ¿cierto? O sea que como toda esta zona de artistas que a veces no son tan reconocidos, pero o sea, como que están en una carrera media, ¿cierto? Que está como la parte anterior, o sea, como no son tampoco que están empezando, ni son ya sus maestros reconocidos, sino que es como una, como estos, sobre todo mirar como nuevas propuestas, que a veces ni siquiera es que tengan que ser jóvenes, porque hemos tenido hace poco un fotógrafo muy interesante de la ciudad, que se llama Carlos Arango, que digamos, él tiene 60 años, o tenía 60 años cuando hizo la exposición, pero lo consideramos emergente porque es un trabajo que no se ha mirado, tampoco digamos es el maestro, pues que no diga ya vamos a cerrar esta carrera con esta exposición, sino que él está absolutamente activo, pero como que está metiéndose como en los diálogos de la ciudad. Entonces ahí está, pero bueno, digamos que tratamos de mezclar como, o sea, lo importante es que sea arte emergente, se llama Umbral, tienen finalmente el último número, es como el del año que se hace, es Umbral 20, Umbral 16, Umbral 17, pues a veces es mucho el dibujo, ¿cierto? A veces vemos como que en la ciudad lo que se está haciendo es dibujo, otras veces que ha habido como hay muchos trabajos sobre el territorio, entonces hacemos una exposición sobre estos artistas jóvenes y el territorio. La última que se hizo es Umbral 21, que en este momento está, digamos, al aire, que fue totalmente digital, que trató también como de mirar estas nuevas producciones, pero sobre todo las digitales,
pues entre otras, pues como, digamos que era como una interés que tenía la universidad o que tiene la universidad ahorita de mirar cómo se están dando como todos estos temas de los nuevos medios en la ciudad. Entonces, digamos que eso estaba por hacerse, entonces llega, como que se juntó todo, que eran los nuevos medios que queríamos revisar, el problema ya de hacer como exposiciones físicas, ¿cierto? Y como ciertas reflexiones de artistas que hubieran estado mirando la pandemia. Entonces, ese es el tema de la exposición Umbral 21, que se llama Umbral 21 Tiempo. Este tiempo se refería como las maneras como estos artistas nuevos, desde los nuevos medios, estaban tramitando el tema del tiempo en la pandemia. Y, digamos, para hacer esta exposición revisamos portafolios de muchas facultades, de la Universidad de Antioquia, del ITM, y también se revisaron portafolios de Bellas Artes, y hay una artista, una compañera de ustedes, que se llama Laura Mejía, que en este momento tiene una obra en Umbral 21, que la pueden ver, pues yo después les paso como el link, o Omar la puede buscar ahí, que está en este momento al aire, que es con este tema, o sea, nuevos medios, artistas jóvenes y reflexiones sobre el tiempo en la pandemia. Están invitadísimos a presentar el portafolio más adelante cuando se convoque a una nueva exposición de umbrales. O sea, nosotros es importante que estemos conectados en las redes, porque es ahí también donde Sol va dándose cuenta de lo que pasa con las creaciones de los artistas, pero obviamente también en las exposiciones, leyendo como el panorama, la movida cultural de la ciudad. Ahorita hay un referente interesante que es lo que está pasando en el Museo de Arte Moderno con, ¿cómo se llama esa exposición? Esta que es sobre artistas jóvenes. Artistas contemporáneos, sí. Artistas contemporáneos. Y en el Museo de Antioquia no sé si la hay o va a haber en estos días también. O sea, creo que eso es como una cosa muy importante, sí, a la que se están abriendo estos dos museos que por lo general dejaba por fuera a los artistas más jóvenes. Entonces, digamos como que me ha parecido muy interesante esas dos propuestas de mirar pues también, de ser un observatorio sobre qué está sucediendo en la ciudad. Sí, sí, en el Museo de Antioquia también hay está la de la Cámara de Comercio de Nuevos Talentos. La de la Cámara. Si ya la quitaron o no, pero creo que ya lleva como un mes, y sí, una artista de Bellas Artes, Luisa Aristizábal, que de pronto la tenemos por acá conversando con nosotros, ella está participando de esa exposición de Nuevos Talentos. Entonces, sí, claro, esa labor como en la curaduría implica también estar reconociendo qué es lo que pasa en el panorama, y en un momento dado pues también se te puede enviar el portafolio a tus redes sociales, ¿cierto? Tú estás en Facebook. Sí. Entonces, invitados pues, y también que si tienen preguntas o algo, la vayan escribiendo por acá en el chat. Sol, pues este tiempo se pasa volando, no sé si los estudiantes y Sol tienen un poquito de tiempo para que nos pasemos 10, 15 minutos para poder contextualizar esta exposición tan importante que hay de Tejer Territorio, que es la que también era importante tratar en esta reunión, porque era la que íbamos a ver cuando fuéramos a la universidad, para leer lo que implica como ese desarrollo del proyecto institucional de la universidad, pero también ligado a unos fenómenos, ¿cierto? Como es el de la arqueología, como es el de la movida cultural, o cómo la universidad le aporta a la ciudad esos profesionales que en su momento creían que debían tener, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese proyecto Sol de Tejer Territorio? Bueno, ese proyecto es un proyecto que estuvo muy atravesado por la pandemia. Pues, o sea, como que, digamos, a ver, la universidad cumplió 60 años el año pasado y tuvo como una idea muy interesante, nuevamente pues fue como una idea del rector, de no hacer simplemente la historia nuevamente, la idea así que se fundó, que pusieron el ladrillo, que no sé qué, sino de leer todo ese sur de Medellín. O sea, como que eso es muy importante, o sea, como que decíamos, de una universidad que se esté mirando como el ombligo a salir también o sea, la universidad le ha aportado a la ciudad le ha aportado a la universidad. Entonces, la investigación fue una investigación que tuvo como dos grandes componentes, pues como digamos el más importante, pues como digamos el que era, ya después yo con mi caballo de Troya ya le metí otro. Entonces, digamos, era una exposición simplemente urbanística, ¿cierto? De cómo
se había creado todo ese sector de la Alpujarra y que había pasado, digamos, en este momento todo ese sector del poblado y la Alpujarra es un sector educativo muy importante para la ciudad, o sea, hay, no sé, 40 instituciones educativas, no sé qué, pero la primera que llegó fue AFID, ¿cierto? Es claro, como pasa con todo eso, ya, claro que al año llegó el Politécnico, y ya eso es como a los 5 años el INEM, ¿cierto? Y ya, entonces eso se fue volviendo una cosa, pero entonces no miramos solamente esto, sino digamos en qué momento, porque, o sea, toda esta zona de la Guacatala era como una zona que eran como uno, pues todo este poblado era muy rural, eran fincas, eran villas, como se les decía, y digamos era un sector por construir. Entonces, lo que se estudió, la investigación que se hizo, que fue una investigación muy interdisciplinar con otras instituciones de la universidad como Urban, que es una institución de la universidad pues, que está como, que es la que investiga como estos procesos urbanísticos. Entonces, ver cómo la Guacatala, digamos, era una zona lejísimos, como el centro de Medellín, cuando llega EAFID ahí, explicar por qué llegó ahí EAFID, pero también cómo se fue transformando ese entorno, ¿cierto? Que hizo posible la Guacatala que hoy conocemos, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con las vías, o sea, las primeras vías que había, que eran muy poquitas, un río que se desbordaba, y entonces un río que se canaliza y ya permite, un río a lo largo del cual se hace pues como la avenida del río, como el tren es importante en un momento dado, incluso el tranvía, pero como todo esto va dando lugar después como a Las Vegas, digamos, donde está en este momento la avenida de Las Vegas, era el ferrocarril, ¿cierto? Entonces como este ferrocarril sale, empieza en Las Vegas, la avenida de los industriales, cómo se va conformando todo eso, digamos, como esa retícula urbana, y cómo van llegando también como todas, cómo se va creando como esa otra, ese carácter educativo de todo este sur de la ciudad. Entonces, y cómo esto en el futuro se va a convertir en un distrito educativo, ¿cierto? Que se va a llamar Universur o algo así. Bueno, entonces digamos que era como pensar un poco en el pasado y llevarlo como al presente y al futuro. Entonces esta, digamos, era como la gran, digamos, como el gran motivo de investigación, ¿cierto? Pero otro tema que se metió ahí, digamos, no que se metió como en segundo lugar, sino que también como otra pregunta uno decía, bueno, así se creó ese territorio, digamos, en la realidad, pero ¿qué pasa como simbólicamente? O sea, ¿cómo se creó simbólicamente la Guacatala? O sea, la Guacatala en este momento es, o sea, y desde 1874 ha sido un sector de la ciudad que ha sido, digamos, ha sido visto por la literatura, ha sido visto por nuestros escritores, también ha sido visto por nuestros artistas, por nuestros cronistas. Bueno, esa fue como otro gran componente, que fue como la creación, porque un territorio no es solo el físico, sino que también un territorio siempre es mental, siempre es simbólico. Entonces era hacer como un ejercicio de cómo un territorio cualquiera, en este momento era la Guacatala, pero en general la pregunta era más al fondo, o sea, cómo se crea un territorio a nivel simbólico, ¿cierto? Bueno, entonces ahí, en esa parte, nosotros, yo no sé, Omar, si vas buscando de pronto la presentación de PowerPoint, para que miremos un poco ahí. La que decía Pepe, ¿cierto? Pepe, la última versión. Bueno, o bueno, la primera ya, bueno, si quieres pasamos así rápido. No, la última. Sí. Entonces, digamos, como en este territorio de AFI también era también como sacarle un poquito de AFI mirándose el ombligo, ¿cierto? Y entonces sucedía que en el último lote que compró de AFI, ahí se hicieron unos descubrimientos arqueológicos que son muy importantes, no solo para la universidad, sino para la ciudad, para la historia pues, de la región. Entonces, estos son descubrimientos arqueológicos de hace 1500 años, ¿cierto? Puede que en Europa esto no sea nada, ni en Egipto, pero para una región como sin memoria, como la de nosotros, pues es bastante. Entonces, digamos, como ese último lote, que es lo que hoy es el Centro de Idiomas de AFID, que yo no sé si ustedes lo conocen, ahí quedaba una aldea indígena y se encontró un cementerio indígena, ¿cierto? Entonces,
toda esta cosa simbólica empezaba con ese cementerio indígena y hasta llevarlo hasta hoy. Bueno, entonces, Omar, si quieres, te devuelves un poquito y pasamos así rapidito para repasar la sala. Yo no sé si ustedes conocen bien esta sala. Entonces, pues este centro es un centro cultural, queda en la biblioteca de la universidad, queda en el primer piso de la biblioteca. Esta biblioteca tiene, o sea, tiene 60 años, pero esta biblioteca tiene 20 años, tiene como esta sala central, pues que es como muy importante, y tiene 2 salas laterales. Bueno, es nuevamente la sala central. Si quieres, pasas. Pues pasemos a las imágenes, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está pues como toda la misión de la universidad. Es una sala con tradición, pues que artistas contemporáneos muy importantes también han pasado por allí, como Roda, que fue como su primera exposición. Ya tiene 22 años la sala. Y hay un proyecto de visitas comentadas, ¿cierto? Que es como un componente educativo que está muy ligado pues a este tema de las exposiciones y que ha sido muy incentivado, sobre todo pues como desde la administración de Juan Antonio Agudelo. Si quieres continúas. Bueno, y ya llegamos como a la exposición de ahorita, ¿cierto? Bueno, esto es como unas guías pues que se entregan por cada exposición. Entonces ya llegamos a esta exposición, a la actual. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos ya, entonces como les decía, hay esta parte urbanística y está esto que lo llamamos territorio imaginado, ¿cierto? Entonces el territorio imaginado, por favor continúa, Omar. Bueno, tenemos entonces en ese territorio ancestral y en ese territorio imaginado, digamos, como que esa narrativa la hicimos coincidir pues como con esa parte arqueológica, como decir, como que toda esta zona de la Guacatala no tiene los 60 años que tiene Afir, ni siquiera tiene los 250 años que tiene cuando se hizo la primera novela, sino que se iba pues como hasta el principio de nuestra historia, que era la arqueológica. Y entonces como en ese cruce de tratar de meter obras, o sea, de artistas locales que hubieran mirado el sur, continúa por favor Omar. Entonces se hizo como una selección de varias obras. Una de ellas es esta que es pues que fue como muy interesante, cuyo autor es el profesor de ustedes, Omar Ruiz, que él había hecho, no, ni siquiera para esta exposición, sino que desde el 2017 él había hecho un trabajo con arqueología del sur, no exactamente la de este lote, sino la de una arqueología de Guayabal. Omar, tú nos podrías hablar mejor que nadie sobre esta obra, ¿cierto? La cosa es que se mezcló, o digamos, vino a dialogar con los yacimientos arqueológicos de Afir. Entonces, para que nos puedes comentar un poco de qué se trató esta obra y cómo pues, la pusimos a dialogar con estos otros trabajos de otros artistas pues, locales que han trabajado el sur. Sí, es muy interesante, pues luego de haber hecho ese ejercicio, que hay muchas cosas que decir de nuestra cultura y este tema es un tema bastante necesario de explorar. O sea, poco el arte ha visto con preocupación indagar como por la memoria que tenemos de los pueblos nativos antes de la llegada de los españoles y esa era como la preocupación en este proyecto, trabajar sobre el territorio de la Comuna 15 inicialmente para indagar un poco esos vínculos que tenemos en nuestro pasado histórico precolonial. Y indagaba un poco a través de entrevistas con arqueólogos sobre cuál era esa historia de esas comunidades que habitaban el territorio y bueno, era como una forma un poco de traer a la actualidad esos ecos de las voces de las personas que pisaron el mismo piso que nosotros estamos ahora caminando y que en esa indagación hasta me di cuenta que cuando se hacía el Metroplus de Envigado, el arqueólogo que me recibió allá, se me escapa el nombre en este momento, él me mostraba cómo debajo del pavimento, solamente a 1 metro de profundidad, ya encontrábamos piezas arqueológicas de 2000 años. Entonces, como todo eso está tan palpable, pero lo desconocemos. Y acá se trataba un poco de hacer el reconocimiento a lo que implica ese pasado y también cómo construimos la historia.
los arqueólogos cómo la construyen los historiadores y ahora también los curadores cómo construyen la historia que vamos a legar al futuro. Bien, entonces, si quieres pasamos más adelante que tenemos ya como más primeros planos de este trabajo. Ah, bueno, entonces esto es un poco como eso. Ahí en ese lote se encontró esa aldea indígena, pues que es un patrimonio grandísimo para la ciudad, para la región, y digamos, EAFID le hace como una venia a esto, por lo general antes, o esto, lo que dice Omar, es que estamos sobre yacimientos arqueológicos, antes esto, digamos, no tenía ningún valor. Ya hay unas leyes que Omar tendrá más claras, estas leyes, ¿cierto? Unas leyes que, digamos, antes de cuando se va a hacer un oleoducto, una excavación, primero van los arqueólogos a ver qué hay ahí. Entonces, digamos, por ley, digamos, eso se hizo, pero digamos que EAFID tuvo como un gesto frente a todos esos descubrimientos que eran muy importantes y se encontraron cierto número de urnas funerarias que en este momento, el que esté interesado en el tema, y cuando volvamos a salir a la calle, en este centro de idiomas hay una exposición permanente, o sea, como que se le hizo un homenaje, es como una manera pues también como de afianzar también como la narrativa de una institución, ¿cierto? Empieza como, toda esa zona empieza desde ahí. Entonces esto es como un poco el render de lo que fue esa excavación arqueológica. Sigue por favor, Omar. Entonces, la idea pues como que recogió la exposición era que era como un círculo, ¿cierto? Empezamos como con esa cosa arqueológica, era como lo primero, y lo último, o sea, uno de sus últimos edificios era este edificio de idiomas, que es como el que, así como uno de los grandes sitios de AFID, y estaban como relacionados, porque están pues como en el mismo sitio, es como hacerle entender a la comunidad de la universidad eso, ¿cierto? Como ese peso histórico y también como esa responsabilidad que hay de AFID como institución frente a esos yacimientos. Continúa, por favor, Omar. Entonces, lo que se hizo en la exposición fue eso. Entonces, digamos, aquí a mano derecha tenemos las vasijas que se encontraron realmente allí en EAFID, y a la izquierda es es una obra de gran formato de Omar, que Omar no se inspiró pues eso es lo que me parecía súper interesante, o sea, porque cuando yo empecé a hacer esto, recordé ese trabajo de Omar y yo dije, es que es lo mismo, o sea, es literal. Entonces Omar no se inspiró en esta vasija, pero vean pues cómo se puede cruzar y cómo es una manera también, como es del arte de hacer como también ese homenaje y esa puntualización, entonces, y como de ayudar como a crear ese imaginario. Continúa, por favor. Sí, Omar, vas a decir algo. ¿Cómo? Ah, no, que me acordé del nombre del personaje que es Juan Pablo Díez. Acá está Juan Pablo Aristizábal, que está eso lleno de Juan Pablo, pues está este arqueólogo muy conocido que hizo el trabajo de excavación también del Museo del Agua, pues lo que encontramos ahí al lado de Bellas Artes, él fue el que la hizo y también acá lo volvemos a encontrar y con el que yo consulté era Juan Pablo Díez, pues son un arqueólogo muy reconocido de la ciudad. Creo que el de aquí es Juan Pablo Aristizábal, me corregirás, creo que sí. Es Aristizábal, sí, Ajá. Entonces, aquí hay otra cosa como interesante, a mano derecha vemos lo que fue la excavación real en EAFID, entonces digamos está ahí, y a mano izquierda un trabajo que tenía Omar, que es, claro, es otro momento de la arqueología, es un momento donde no había arqueología, entonces digamos donde casi que todos estos yacimientos estaban en manos de los famosos huaqueros, ¿cierto? Entonces Omar había hecho este trabajo en el 2017 y entonces me parecía como interesante poner pues como a jugar como estas dos imágenes y estos dos momentos de la arqueología. No sé si Omar nos puede hablar un poco de esa primera imagen, de la imagen que hizo. Sí, es como se tratan esas piezas, con qué tipo de rigor, con qué tipo de ceremoniosidad, de acuerdo como a los contextos de esos indagadores, de esos huaqueros en el lado izquierdo o en el lado derecho, que ya son los arqueólogos especializados. Y también en la pintura está relacionada con Cerámica Alzate, que era un grupo de personas, artesanos, que restauraban piezas arqueológicas y en un momento dado empezaron a vender unas piezas que ellos mismos creaban como si fueran de comunidades indígenas y eso causó revuelo a nivel internacional porque esas piezas empezaron a rodar por todos lados. Entonces era sobre esa mística, esos procesos que desarrollan unos y otros.
Bien, entonces digamos, este digamos era el cruce que hacíamos con estas imágenes de Omar. Si quieres, bueno, entonces ya después vamos a pasar pues como muy rápido por eso porque ya se nos acabó el tiempo, pero era como, o sea, como nuevamente cómo se crea imaginariamente un territorio. Entonces, digamos, las inaugurábamos con estas imágenes de Omar, pues que tenían que ver con esta parte arqueológica, pero digamos que la gran narrativa a nivel de literatura del agua catala es una crónica, se dice que es la primera crónica que se hizo en el periodismo colombiano, se llama El crimen de Aguacatal, se trata de un crimen, yo no sé si ustedes han oído hablar de él, es un crimen que, bueno, cuando esto era una aldea y no nos matábamos, entonces, donde ahora está todo ese intercambio vial del agua catala, ahí había una casita pequeña, todos eran mangas, campos, bueno, de todo, y en esa casita mataron a las 6 personas que vivían ahí, y con el tiempo se descubrió que era un mismo, alguien perteneciente a como un familiar pues más o menos cercano, que se llamaba David Escobar, y le decían David el Hachero. Bueno, eso fue como una leyenda urbana que marcó mucho, digamos, a la ciudad, pero lo interesante es este reportaje, que como les digo, es el primer reportaje que se escribe en Colombia, y gracias, pues el tema es el asesinato, la masacre, pero da muchos detalles de la vida cotidiana y de cómo era la Guacatala en ese momento. Entonces desde ahí se empieza a crear ese imaginario de ese territorio. Entonces continúa, Omar. Entonces luego ya llegamos ya como a tema de los, bueno, se me quedó aquí, me faltó un artista que es Bernardo Vieco, que hablaba un poquito del ferrocarril y todo esto. Luego pasamos como ya a artistas ya más de los 40 y 50. Este se llama el puente de la Guacatala. Este río pues estaba como sin puentes, entonces como de los penos puentes. Y es también como, como un paisajista que por primera vez le da imagen a la Guacatala, ¿cierto? A ese puente de la Guacatala, que se llama Darío Tobón. Entonces, como rebuscando, no son muchos los trabajos, hubo que buscar mucho, ya después estuvo la pandemia, no hubo como muchas posibilidades, pero digamos que sí fueron apareciendo. Luego tenemos este otro del maestro Jorge Cárdenas, que ya lo que él dibuja, esto es una acuarela, ya es el castillo, porque nosotros estamos hablando pues en general del sur, y entonces aquí hay algo interesante porque entonces el novelista Jorge Franco escribió una novela donde habla de este castillo, ¿cierto? Que le dedica toda la novela al castillo. Entonces podemos hacer ese cruce, que son cruces que a mí me parecen muy interesantes, entre esta imagen, digamos, visual y unas imágenes literarias, y ahí podemos seguir como reconstruyendo, pues, cómo se creó ese territorio. Continúa. Y ya estas son unas imágenes del grupo Utopía que ya salen pues como esta cosa tan idílica, y ya tienen que ver es como con el río, con este río que es fundamental para Medellín, pero para este territorio del agua catala, tiene que ver con la canalización del río, o sea, un río que era con meandros, que era un río vivo, de alguna manera, en algún momento dado, para el pensamiento de los urbanistas, y bueno, realmente había enfermedades y no sé qué. Entonces, digamos como que un momento en que ese río, la ciudad se hace alrededor del río, porque el río es el que da vida, el río es el que da comida, el río es el que da comercio, pero ya hay un momento donde ese río pareciera que es el obstáculo para el progreso, y después se canaliza, entonces de alguna manera se vuelve, pues ya no es un río vivo, o sea, ya no hay animales, ya no hay zabaletas, ya no hay nada, pero ya tampoco se desborda, y se crean digamos, unas nuevas zonas para construir, que es toda esta parte de Medellín, que es al otro lado del río, que se llama otra banda, y digamos, la Guacatala estuvo totalmente relacionada con este río porque era una vega, y entonces ya eso es el grupo Utopía, en 1980 hace como estas imágenes que son medio futuristas, medio apocalípticas, que recogen como todo este tema de esa canalización del río, que de alguna manera es como una herida que tiene la ciudad, ¿cierto? Tiene sus más y sus menos, a veces dicen, no, pues había que hacerlo, otros dicen, no había que hacerlo así, pero bueno, entonces digamos que es otro elemento que viene a reflexionar sobre el agua catala, ¿cierto? Como aquí hay una parte que es el paso de este río por la agua catala. Continúa, por favor, Omar.
Y ya esta, pues hay más obras, pero yo pues aquí hice como un poquito un resumen. Ya esta es una escultura que hay en la universidad, que es del maestro Hugo Zapata, que es una manera también de leer ese territorio, de leerlo simbólicamente, y también como de, digamos, como con todas esas presiones urbanísticas, de contaminación, ambientales, que de alguna manera ha sufrido el agua Catala, es como decir, bueno, como darle un poco de aire, ¿cierto? Y que es de alguna manera lo que también ha hecho EAFI. EAFI pues ha sido como muy importante para ellos el tema de la Universidad Parque. Entonces es una universidad que ha sido súper, digamos, ya después de que fue arrasada, ¿cierto? Porque toda esta zona fue arrasada, la universidad ha tenido mucho interés en volverla a repoblar, ¿cierto? A volver a que tenga una capa vegetal, y eso ha traído animales. Entonces, digamos, se ha convertido en un pequeño ecosistema muy vivo. Y desde el arte, Hugo Zapata lee como esta nueva vitalidad de este territorio con esta obra que se llama El Ágora. Bueno, así como para, a grandes rasgos es la exposición. Genial, Sol. Cuando vos mostraste ese proyecto, a uno le da la impresión de que había un poco de gente investigando, como, tuvo asesoría de un historiador, pues hay muchas cosas, e incluso había una muestra virtual en la página de AFI. Si ponemos Tejer Territorio, nos encontramos con un par de videos, uno cortico y uno más largo, de la visita virtual que estaba montada, pero como eso acarrea unos costos, pues ya se bajó y queda este registro. Y ahí se ve que es de una enorme complejidad la exposición, o sea, todas las partes, todo lo que hay que contar y tratar de contar tanta historia de manera didáctica, amena, que uno no vaya a creer que le están poniendo un libro abierto nada más para, con un montón de textos, sino que hay una experiencia de museística ahí también, es un reto para la curaduría, ¿cierto? O sea, cuánta gente trabajó con vos, cómo se consolida en voz sola, pues como toda esa proyección. Bueno, no, ahí básicamente hubo como un gran apoyo de Urban, como les digo, que es un instituto de estudios urbanísticos de la ciudad, que fue la que hizo, digamos, toda como esta lectura del territorio, muy guiado como desde extensión cultural. O sea, nosotros, pues, ellos tienen unas visiones, uno tiene que bajarles esa cosa como tan técnica que tienen, como a volverlo pues como algo que se pueda convertir pues en una exposición temática como esta. Entonces, digamos, ahí hubo como un gran apoyo desde la sala patrimonial. Hubo también un gran apoyo porque esto fue no trajimos fotos aquí, pero digamos hay otra línea muy importante de esta investigación, es como en los archivos fotográficos, precisamente de los que venimos hablando, los archivos fotográficos de la Piloto, que ahí está toda la historia de la ciudad. Y entonces eso pues como que todo eso estuvo acompañado de una gran investigación, digamos, a nivel visual, a nivel fotográfica, que estuvo como ya desde la sala patrimonial, que nos ayudaron pues como a hacer como digamos el gran paneo. Ya nosotros desde la curaduría ya escogíamos, pues ya más acotábamos, pero digamos que fue como un gran apoyo por esta parte. Y bueno, se habló mucho con pioneros, digamos, con los fundadores de la universidad. Algunos están vivos, pues como muy interesante. Y bueno, básicamente fue eso. Para decirlo, fue muy difícil. O sea, fue una exposición en la que se venía trabajando desde hace muchos años, que había mucho ánimo, se quería hacer una gran cosa, y vino la pandemia. Entonces se interrumpió por muchos meses y nos tocó terminarla. Pero pues lo peor de la cuarentena, lo peor, cuando la ciudad estuvo cerrada, que estuvo cerrada la Piloto, entonces yo veo estas imágenes y como que recuerdo un poco esa angustia de que ya estábamos como en otro planeta, pues ya pedir una foto, que la mandaran, había que esperar a que abrieran, bueno. Y finalmente yo pensé que no se iba a hacer la exposición física, pues como por todas esas dificultades. Se hizo como a finales del año pasado, porque el gran evento con el que se iba a hacer este homenaje a los 60 años, que eso iba a ser multitudinario, iban a traer gente de Estados Unidos, de Europa, y no sé qué, todo cancelado. Pero entonces se hizo a nivel virtual, y sí se hizo la exposición, y la exposición, digamos, se hizo pues como un registro, y
Y finalmente, realmente yo creo que fue una exposición virtual, o sea, creo que muy pocas personas la vieron. Teníamos como mucho interés en que ustedes la vieran, teníamos mucho interés en que Omar fuera pues para que viera su obra allí, cómo había quedado, pero bueno, se nos volvió esto un tema de la pandemia. Y también como hablando un poco de la gestión cultural, que le decía yo a Omar, pues uno como gestor cultural también tiene que leer dónde está. Yo quisiera, me gustaría, tenía ese plan, pues no, a ver qué se hace como en las condiciones reales. Y bueno, esta es como un poco pues esta exposición está atravesada por la pandemia, aunque nunca parezca la pandemia allí, estuvo muy, la hicimos durante la pandemia. Sí, yo quedo con el compromiso con los estudiantes de poderles compartir muchas cosas que me parecen muy valiosas de lo que vos has hecho, o sea, poderles compartir los catálogos virtuales que tenemos de algunas exposiciones de AFIT, ¿cierto? De tus redes también, como de ese proyecto que hiciste sobre la pandemia, un texto que escribiste investigando como el comportamiento que estábamos teniendo ahora, como unos bodegones le llamaste, ¿cierto? Entonces me parece que hay muchas más cosas para seguir aprendiendo de ti, de compartir con los estudiantes, que espero pues que nos pongamos de acuerdo para trasladarle, ¿cierto? Ese material. Sé que nos pasamos, pero no sé si alguien quiera preguntarle algo a Sol antes de que nos despidamos. Todos con ganas de almorzar ya, ¿cierto? Bueno, les agradezco pues la paciencia de haberse quedado y seguro que estaban acá encarretados pues con esta historia. Wilton está diciendo algo por aquí, a ver si nos formula pregunta. Que gracias. Bueno, Wilton, me encanta pues. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Sol por habernos acompañado hasta esta hora también. Y fue muy valioso personalmente pues haber tenido esta conversación. Espero pues que les haya quedado toda esa experiencia de Sol y del proyecto que la universidad tiene, porque pues con cada reconocimiento de estos procesos nos cambia la visión de lo que implica la apuesta por la cultura que cada entidad y persona tiene para sacar adelante pues semejantes empresas, semejantes procesos. Entonces, habría muchísimo que hablar, pero se nos fue el tiempo, dice Wilton. Sí, Sol, parece que seguimos queriendo más de ti por acá, ¿cierto? Entonces, no, por lo menos este material que Sol nos pueda compartir va a ser un buen forma de seguir en contacto y también ahí la pueden encontrar fácilmente en las redes sociales. Incluso en semestres anteriores algunos estudiantes se han acercado a conversar con ella de algún tema en particular, pedirle alguna asesoría, pedirle alguna, pues por lo menos que conozca su portafolio. Entonces, bueno, Sol, muchas gracias por este No, acompañamiento de hoy. a ustedes y bueno, a tu grupo y a ti, Omar, siempre tan atento a todo lo que pasa en la ciudad. Bueno, muchas gracias por la Un invitación. abrazo, nos vemos Bueno, hasta pronto, que estés luego. bien. Chao. Chao.